Paulinas presenta Conexión Vital. Queridos amigos cristovidentes, un saludo muy especial y muy fraterno, ya terminando el mes de septiembre, mes de la palabra, el mes de la Biblia. Seguramente hemos tenido una gran oportunidad para conocerla mejor, para adentrarnos en las letras, en el significado, en el sentido cotidiano de la palabra de Dios. Quiero comenzar este programa citando Lucas 24:32. Todas las personas necesitan hacer una experiencia de la palabra y una experiencia a partir también de los discípulos de Emaús. Ellos se preguntaron, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba por el camino y nos iba explicando las Escrituras? Pues bien, queridos amigos cristovidentes, no es suficiente tener una Biblia, comprar una Biblia, tener la Biblia en casa. Si no la abrimos, si no nos adentramos en ella, si no sacamos momentos de silencio, momentos para escuchar la palabra, para escucharla, para sentirla, para que alimente nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Escuchar la palabra y colocarla en práctica es el desafío de nosotros quienes realmente queremos alimentarnos de la palabra. Y también en este programa, queridos cristovidentes, oremos por todas aquellas personas que son pobres de la luz del Evangelio, que hayan muchas personas que puedan llegar a los necesitados de la luz de la palabra cotidiana. Bienvenidos entonces a su programa Conexión Vital. En nuestra sección Red Abierta queremos invitar al padre Danilo Medina, sacerdote de la Sociedad San Pablo, quien nos explicará qué significa el profetismo en la Biblia. Además, nos recordará que para comprender los profetas en la Biblia es necesario leerlos y comprenderlos desde una clave histórica y una clave literaria. Escuchemos. Red Abierta. Hablar del profetismo en la Biblia es hablar de una realidad muy rica, que además atraviesa toda la historia de la salvación. Sin embargo, para no perdernos en la reflexión, podemos usar tres claves de lectura de este fenómeno profético. La primera, la clave literaria; la segunda, la clave histórica; y la tercera, la clave, diríamos, de la fe. Desde la clave literaria, si hablamos de la profecía bíblica, nos estamos refiriendo a un bloque muy concreto de al menos 16 libros que aparecen justamente bajo la denominación profetas y que abarca un pequeño bloque de 4 profetas mayores y otro bloque de 12 profetas menores. Pero ahí hay que hacer una advertencia. El carácter de mayor o menor no se refiere a la importancia del profeta como tal, sino a la extensión del libro que ha dejado escrito. Por eso los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque son los libros proféticos más grandes. Y los otros 12 profetas son los llamados profetas menores, pero que tuvieron una gran importancia, muchos de ellos en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Dios. Entonces, esa es la primera clave. Desde el punto de vista literario, los profetas son un bloque de al menos, como digo, 16 libros del Antiguo Testamento que recogen esa riqueza de testimonio de los 4 profetas mayores, los 12 profetas menores. Si quisiéramos también abarcar el Nuevo Testamento, tendríamos que incluir también
el libro del Apocalipsis, porque es como el representante de la profecía bíblica en su evolución. La profecía de alguna manera evolucionó en forma de apocalíptica, y por eso el Apocalipsis atribuido a Juan sería el representante de la profecía bíblica del Nuevo Testamento. Pasemos a la segunda clave, la clave histórica. Desde esta clave podríamos decir que el profetismo tiene un personaje que marca un hito, que sería el mismo Moisés. De hecho, así se le reconoce en varios textos bíblicos, el profeta. Y cuando se anuncia al Mesías, se dice que será un profeta como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, que por eso podía comunicar la palabra de Dios, el proyecto de Dios. Y después encontramos otros profetas, muy especialmente Elías y Eliseo. Y fuera de eso también encontramos en época, por ejemplo, del rey David, encontramos a Gad y a Natán, que actuaron, ejercieron su misión profética incluso como una instancia crítica frente a los gobernantes, pero no dejaron por escrito nada. Entonces son figuras representativas del profetismo, pero no tienen a nivel literario un texto. Y luego sí, a nivel histórico entonces tenemos el siglo VIII antes de Cristo, que por las realidades históricas, políticas, sociales que hubo en ese momento, obligaron de alguna manera a que Dios suscitara unos profetas valerosos que sobre todo en clave de la justicia social defendieran el proyecto de Dios frente a las perversas maquinaciones humanas. Y entonces allí en ese siglo VIII tenemos los grandes 4 profetas de ese siglo: Isaías, Oseas, Amós y Miqueas. Esos 4 grandes profetas que son los que sí dejan ya por escrito su profecía. Y de ahí en adelante los demás profetas que acompañaron toda la historia del pueblo, después la ida al exilio, el regreso, la restauración, la reconstrucción después del exilio, cuando los asirios les permitieron regresar, los persas les regresaron y pudieron rehacer a su pueblo como institución y como comunidad de fe. Allí van a ser muy importantes los profetas en toda esa historia. Y siguiendo en la línea histórica, obviamente el Nuevo Testamento también es representante de la profecía en su esencia de ser expresión de la palabra de Dios, portavoces del mensaje que Dios quiere hacer llegar a la humanidad. Y cerramos con la clave de fe. Desde la clave de fe podemos decir que la profecía es todo esfuerzo, todo empeño que realiza Dios a través de algunos mensajeros suyos para hacer llegar su palabra, su mensaje a la humanidad, para hacerle saber que ama a la humanidad, pero que tiene para esta humanidad un plan. Y por eso la profecía ahí se entiende como el anuncio del proyecto de Dios, la valiente denuncia de todo aquello que se opone al proyecto de Dios y el compromiso por hacer realidad ese proyecto en la historia. Y en ese sentido, ahí está todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento con el profeta por excelencia, que es Jesús, preparado por Juan el Bautista, reconocido como el más grande profeta que cierra el Antiguo Testamento e inaugura el Nuevo, y Jesús, el profeta por excelencia, por ser la palabra misma de Dios que se hace carne. Gracias, Padre Danilo, por esta reflexión tan profunda. Seguramente todos quedamos ya invitados para reflexionar y conocer más los profetas en la Biblia, estos hombres y mujeres que, dejándose iluminar por Dios, le hablaron al pueblo, le hablaron a la realidad que les tocaba vivir e iluminar. Y continuando aquí en Conexión Vital, en nuestra sección Tejiendo Historias, hemos invitado a Francisco Gómez. Él nos regala una palabra que seguramente la hemos escuchado muchísimas veces. Él ha querido regalarnos el Salmo 138, en el versículo que dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Impactante, ¿verdad? Sí, Jesús conoce nuestra vida, Jesús conoce nuestras luchas,
nuestras dificultades. Jesús conoce nuestras alegrías. Jesús, en su proyecto de amor para cada uno de nosotros, nos conoce muy bien. Escuchemos entonces a Francisco Gómez y su testimonio de vida con la palabra. Tejiendo historias. Un saludo muy cordial para mis amigos de Cristovisión. Hoy me han invitado a hablar un poquitín sobre el testimonio de vida y de verdad que de corazón he venido. Estamos en la semana bíblica y por tanto he querido que pensemos un poquitín sobre el Salmo 138, en donde habla: tú me sondeas y me conoces. De verdad que me llega al corazón, sobre todo el versículo número 7 y 8, en donde me voy a permitir leerlo. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Y es que esta partecita del abismo me hace acordar de un testimonio muy duro, pero muy reconfortante. En una práctica de buceo en Santa Marta, nos sacó el profesor a mar abierto y pues yo he sido buen nadador. Entonces nos organizaron de 2 en 2, como ustedes de pronto saben cómo funciona el buceo, y nos sumergimos. Eran como las 10 de la mañana y por allá, después de nadar como 10-15 minutos, vi un pez muy lindo, me pareció como un pulpo, y yo me olvidé de mi compañero y me fui detrás de ese pulpo. Cuando mi compañero se dio cuenta que yo no estaba al lado de él, dio el aviso. El profesor, todos subieron a la superficie y yo sentí que me arrastró una corriente hacia la mitad del mar. Entonces, muy asustado, miré, no había nadie del grupo, salí a la superficie y me di cuenta que estaba muy lejos de la orilla. Empecé a nadar por encima del agua, pero las olas del mar no me dejaban acercarme, sino que me estaban metiendo mucho más hacia el mar. Por lo tanto, yo me volví a sumergir. Empecé a orar, empecé a nadar, pero estaba muy asustado, entonces me consumí muy rápido el medio tanque que tenía de aire. No quedó más sino salir a la superficie y seguir braceando, y como pude y con la ayuda de Dios llegué a una pared y empecé a escalar esa roca, pero el agua, las olas pegaban y me tumbaban. Casi que no salgo. Por fortuna, y para no hacer larga la historia, con las aletas las puse de tal manera que el sol pegara, y mis compañeros, que me llevaban mucho rato buscando, allí lograron encontrarme. Gracias a Dios me salvé de esto. Un poquitín sobre el Salmo 138. Tú me sondeas y me conoces. De verdad que la experiencia vivida y que les participé me permitió afianzar mucho más mi amor con Papá Dios, con la Virgen María. A continuación les participaré un poquitín del testimonio de vida. Nací en un hogar católico constituido por papá, mamá y 5 hijos. Actualmente me encuentro felizmente casado con mi esposita, de quien el Señor nos bendijo con 3 maravillosos hijos. Ya llevamos 35 años de matrimonio. Y conversando un poquitín sobre mi testimonio de estudios, en el mes de octubre yo estudié en la Apostólica y vamos a celebrar 130 años de fundada esta institución, y va a ser un reencuentro de compañeros de estudio maravilloso. En la universidad fui influenciado por el padre Fabio Villegas, en donde me invitó a participar en un grupo universitario llamado La Misión. Luego, más adelante, el padre Efraín Castaño me invitó a participar en Brigada Brújula. ¡Qué maravilloso! Fueron más de 10 años trabajando con jóvenes y enseñándoles el testimonio de vida y enseñándoles la parte del Evangelio. Ambas experiencias
me permitieron seguir el camino de la mano de Papá Dios. Definitivamente estar en estas actividades de cursillos de cristiandad del movimiento de Emaús me permitió afianzar mucho más mi fe. Actualmente trato de vivir la parte social como voluntario del Banco de Alimentos y como voluntario de la Posada. Compartir con los habitantes de calle me ha enriquecido muchísimo. Le pido a Papá Dios que me permita muy buena salud para seguir evangelizando. La invitación entonces es adentrarnos en la sabiduría de la Biblia, dejarnos iluminar por esta maravillosa palabra, el Salmo 138, y decirle: Papá Dios, permíteme sondear y conocerme para que así podamos seguir dando testimonio de vida. Gracias, Francisco, por dejar que la palabra haga eco en ti, que la palabra ilumine tu vida y tu vida de laico comprometido. Eres una luz en medio de la oscuridad de tantas personas. Seguramente este salmo y esta palabra seguirá iluminando tu camino, porque Él te conoce, Él fortalece tu vida, Él llena tu vida de luz, de alegría, de fe y de esperanza. Bueno, amigos cristovidentes, continuamos aquí en Conexión Vital. Y para la sección Clic por la Vida, una mujer grande, una mujer fuerte, una mujer que a partir de su testimonio de vida, de las realidades difíciles de la vida, aprendió a decir como María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Invitamos entonces a Lina María Peña y su testimonio de vida con la palabra, con María. Bienvenida. Clic por la vida. Un saludo muy especial para todos los cristovidentes. Mi nombre es Lina Patricia Peña Castrillón y hoy vengo por gracia de Dios a contarles un poco del testimonio vivencial. Soy de una familia católica que está compuesta por 4 hermanos, conmigo somos 5. Mi papá y mi mamá. Mi papá falleció hace 2 años. Resulta que, bueno, les cuento que mi vida ha sido muy bendecida por Dios, puesto que pues mi nacimiento fue un nacimiento traumático. Tengo una hipoxia cerebral con secuelas de parálisis cerebral, pero por gracia de Dios pues soy una persona que puede desarrollar una profesión. Soy intérprete simultáneo de inglés-español, español-inglés. También tengo una pedagogía y en este preciso instante pues también pertenezco a muchos grupos de laicos comprometidos. Entre ellos, desde mi juventud empecé con Infancia Misionera, luego con un grupo aquí en la ciudad de Manizales llamado Brigadas Brújula, liderado por el padre Efraín Castaño Arboleda, y hoy camino con Emaús. Les cuento que pues he sido muy bendecida porque mi vida ha estado marcada sobre todo por la misericordia de Dios y de la Virgen Santísima. Resulta que cuando yo nací, a mi mamá le decían que no, yo no iba a poder caminar ni tener una profesión, y ella, pues dentro de su sabiduría o tal vez movida por Dios, ella empezó a buscar alternativas y encontró en uno de sus familiares una operación que me permitió poderme parar y
también pues desarrollarme como persona. Yo también pienso que el Señor me bendijo con los padres que tengo y pues con mi papá que ya falleció, porque fueron personas que nunca escondieron mi condición. Nunca dijeron usted no es capaz de hacer algo. Entonces, yo creo que esta parte es bastante importante. Mi testimonio de vida siempre ha estado apoyado en la palabra de Dios y ahí yo he encontrado siempre la bendición de Él. Está la cita bíblica del Magnificat, donde dice que ha mirado la pequeñez de su esclava. Yo siento que me identifico con esta partecita porque yo soy una persona que sé que soy indigna de todas las maravillas de Dios, pero Dios para mí tenía un propósito y un sueño suyo que hoy me está dejando desarrollar, porque desde mi infancia hasta ahora mi adultez he sido siempre una persona laica comprometida que ha estado en movimientos apostólicos, siempre dando mi testimonio de vida. Yo creo que hay que tener empuje y siempre confianza en que hay un Dios que lo sostiene a uno y que le da la fuerza para dar con su propia vida un testimonio de grandeza y de misericordia. Eh, les cuento que mi vida, pues si no hubiera tenido los padres que tenía o que tengo en este momento, no hubiera podido ser una persona así como la que soy hoy en día, que tengo una profesión, que puedo dar testimonio de la fe en el Señor y de el apoyo en la Santísima Virgen María. Por eso hoy yo creo que todas aquellas personas que se sienten sin fe, sin ánimos, sin la certeza de que pueden seguir adelante, yo los invito a que miren este testimonio de vida, porque yo sé que se puede, sé que podemos salir adelante, sé que Él nos da la fuerza y nos da los medios para subsistir. Yo en este momento sigo, como les dije, comprometida con la iglesia, sobre todo en pastoral social, aquí en Manizales, también con el movimiento Emaús y aún con esa semillita que el padre Efraín Castaño Arboleda sembró en mí. Bueno, cristovidentes, este es un poco de mi vida. En tan poquitos minutos les conté solo un poquito. Los invito a que de verdad sigan de la mano en el Señor y que todos estemos siempre mirando el mundo con los ojos de Jesús. Gracias, Lina Patricia, por tu testimonio de vida. Seguramente también muchas personas se han identificado con tu realidad, con tu testimonio de vida. Muchos cristovidentes en todos los programas de Cristovisión también llaman para pedir oración, para colocar en manos del Señor y de María, Reina de los Apóstoles, su situación, su enfermedad. Y Lina llega a este programa Conexión Vital y también llega a esta sección como cristovidente. Ella me contaba que, extra micrófono, que ella siempre ve Cristovisión, que es colaboradora de Cristovisión y que pues el programa y el canal le han ayudado muchísimo. Pues bien, aquí la tenemos también regalando su testimonio de vida, donde le agradecemos enormemente su participación en el programa. Bien, queridos amigos cristovidentes, en Conexión Vital, en la sección Chat con Dios, hemos querido invitar a Marcela Muñoz. Ella nos compartirá su testimonio como proclamadora de la palabra. Muy interesante, sobre todo porque somos muchísimos en
diferentes diócesis o arquidiócesis que prestamos ese servicio como proclamadores de la palabra en nuestras parroquias. Ella nos va a contar qué significa ser proclamador de la palabra y también contarles que también nosotras las hermanas Paulinas prestamos ese servicio aquí en la Catedral de Manizales y es una experiencia muy linda de poder comunicar la palabra, de poderla proclamar y proclamarla con sentido, con unción, para que quien escuche la palabra pueda sentir esa voz de Dios. Y eso es todo un desafío y un don que solo se da si realmente nosotros estamos preparados para reflexionar la palabra y reflexionarla, vivirla, darla, como proclamadores de la palabra. Escuchemos entonces a Marcela Muñoz. Chat con Dios. Muy buenas tardes, hermanos Cristovisión. Los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre María, María Santísima. Mi nombre es Marcela Muñoz, yo soy de Manizales, Caldas, Colombia. Espero en Dios se encuentren todos excelentemente bien en sus vidas. Le doy gracias infinitas a Cristovisión por permitirme dar mi testimonio como proclamadora de la palabra a un proceso que ha sido a lo largo de mi vida. Hace 50 años aproximadamente inicié mi camino como proclamadora. Fue un llamado de Dios que sin saber el compromiso tan grande que estaba adquiriendo, que estaba asumiendo, acepté sin dudarlo. La Bella Capilla de Fátima y el padre Gerardo Botachín fueron testigos de mis primeros pasos y una pequeña banquetica en la que me ayudaba a subir al ambón. Fueron tiempos de gran gozo que desde mi corazón de niña sentía era obra total de Dios, dar inicio a tan grande misión, entregar el mensaje de Dios a mis hermanos, ser un frágil instrumento al servicio de Dios. Fui creciendo y entendiendo el enorme compromiso con nuestra Iglesia Católica, con nuestra comunidad de fieles. Para ese entonces me tenía en la Iglesia del Carmen como proclamadora, como catequista. Fue una experiencia verdaderamente engrandecedora. Así me fue llevando en mi labor de proclamadora por diferentes templos, adquiriendo conocimientos de la palabra y comprometiéndome cada día más como un laico. Me llegó el momento de que me condujera a la Comuna 5, que tiene los barrios de Solferino, Comunero, Sinaí, Porvenir, donde había mucho por hacer en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Allí se debía proclamar todos los días en diferentes partes del sector y también pues ya cuando era la Semana Mayor se debían de hacer las 7 palabras, se debía de hacer la hora santa en todos esos lugares que se acondicionaban para hacer esta labor tan bella. Fue un tiempo lleno de Dios, lleno de amor, proclamar el mensaje de Dios a través de toda esta comunidad que estaba en esa búsqueda ansiosa de conocer los designios de Dios, su mensaje de salvación, su mensaje de esperanza. Fueron muchos años en ese lugar, aprendiendo cada día al lado de sacerdotes llenos de entrega, llenos de amor, apóstoles de Cristo, de los que iba aprendiendo qué inmenso y perfecto es el actuar de Dios en nuestras vidas. En ese mismo tiempo, Dios permitió una enorme prueba con mi salud y me pasó por el crisol a un fuego muy alto. Estuvo Él conmigo, llevándome de su mano hasta que salí de ese proceso. Luego me dio el enorme regalo de la Catedral Basílica de Manizales. Dios en ese lugar me ha continuado llevando de su mano como catequista de padres de familia y como proclamadora. Para mí ser
Para mí, ser proclamadora es tener ese sello indeleble de Jesucristo, es sentir y procurar vivir su palabra a pesar de mi condición humana, esa condición frágil que todos tenemos. Yo en el momento de proclamar le oro discretamente a Dios, le oro discretamente a Jesús, me hago la señal de la cruz en mis labios y clamo en voz baja: Señor, abre mis labios y que mi boca proclame tu alabanza. Le entrego a Jesús todo mi pecado, toda mi fragilidad. Me pongo enteramente a su disposición para que sea Él el que lleve ese mensaje, el que simplemente Él lleve esa palabra a través de mí a toda esa comunidad. Para mí, ¿qué es ser proclamadora? Ser proclamadora me lleva a procurar vivir una vida en Cristo, sentir primero arder su palabra en mi corazón, sentir su mensaje en todo mi ser. Quien quiera ser, en el evangelio de hoy nos mostraban, quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos, el más humilde, el más servidor, el más pequeño y silencioso, para la infinita gloria de Dios Padre. Yo creo que esa es exactamente el perfil de un proclamador: ser la persona más humilde, ser la persona más tranquila, más sencilla. Yo les invito a que apunten una cita, segunda de Timoteo 4, del 2 al 5. Dice esa cita: proclama la palabra de Dios y mantente firme en ella, pase lo que pase, ponte a la altura de las circunstancias y predica cuanto sea conveniente y cuanto no lo sea. Bueno, les doy infinitas gracias por este espacio que me han permitido, y de verdad que siga siendo para la infinita gloria de Dios Padre. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Marcela, por tu testimonio de vida como proclamadora de la palabra. Y sobre todo, gracias por esa palabra que nos has regalado a todos los cristovidentes a través de esta sección Chat con Dios. Tú nos has citado y nos has regalado en esta oportunidad la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y dice: te encargo mucho que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Es decir, a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Gracias, Marcela, por esta cita bíblica, este mensaje que nos regalas a todos los cristovidentes en este programa Conexión Vital y en esta sección Chat con Dios. Gracias, amigos cristovidentes, por estar conectados siempre con Cristovisión. Gracias por participar de su programa Conexión Vital. Gracias a nuestros invitados y a quienes han podido escuchar esta palabra cotidiana en este mes de septiembre. Pues muy bien, quiero recomendarles la palabra de Dios para cada día. Cada día hay una palabra para ti. Cada jornada, escuchando, meditando la palabra, puedes crear a partir de esta palabra tu propósito para la jornada. Entonces, este es como una invitación muy especial. Y también tenemos una obra de evangelización que se llama El Misal Popular, la palabra de Dios para cada día. Aquí puedes encontrar esa palabra que ilumina la jornada y que te puede alimentar y alimentar a otros. Ya saben entonces, amigos cristovidentes, que la palabra cotidiana alimenta tu vida y tu jornada. En la Misal Popular, la palabra de Dios para cada día, puedes encontrar aquella palabra que ilumina, te ilumina o ilumina a otros. Bien, sigan conectados entonces con la programación de Cristovisión. Hasta entonces. Paulinas presentó Conexión Vital.